Hola, espero que anden bien. Hoy vamos a trabajar con el Excel, algunos estadísticos conocidos, y vamos a utilizar para ello un problema que me indica acá a través de esta tabla la cantidad de accidentes viales que se produjeron en una ciudad ficticia, ¿no? Esto tranquilamente podría tratarse de un hecho real. La muestra de 10 años, si observamos, es del 2011 al 2020, y ahí en cada fila tenemos la cantidad de accidentes que hubo, la cantidad de vehículos circulantes, ¿no? Por ejemplo, acá en el año 2011 tengo 280 accidentes, 39.500 vehículos circulantes y la tasa de accidente cada 10.000 vehículos. Bueno, ¿qué sería esta tasa de accidente, lo que tenemos ahí? Si uno mira, es una relación, es una división entre dos magnitudes, entre dos cantidades, que es la división entre la cantidad de accidentes que hubo ese año dividido la cantidad de vehículos circulantes en el mismo año. Entonces, vamos a hacerlo acá de costadito para que se vea. Yo pongo un igual en el enter y elijo, le doy enter, elijo 280 dividido, es decir, rayita de división, y ahora selecciono la cantidad de vehículos circulantes. Es decir, hice 280 dividido 39.500. Le doy enter y me da ese valor. Pero si uno mira este valor, es un valor muy pequeño, entonces puede traer dificultades para entenderlo. Eso es cantidad de accidentes por vehículo circulante, por cada vehículo circulante, ¿no? Entonces uno si lo mira y si lo presentaría así en la tabla, dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué sería? ¿No? La duda podría ser factible que a uno le aparezca que diga, ¿qué es 0,07 accidentes, ¿no? Por vehículos? Bueno, para evitar esos inconvenientes lo que hacemos es multiplicarlo por un número más alto. Si yo lo multiplico por 10.000, sería este número, se transforma en este número, 70,89. Y eso sería la cantidad de accidentes que hay cada 10.000 vehículos, ¿sí? Es decir, que hay 71 accidentes, lo aproximo a 71, ¿no? Si hay 71 accidentes cada 10.000 vehículos. Y eso es un poco más comprensible que esto ¿no? que dijimos acá de entrada, ¿no? Ese 007. Bueno, dicho esto, pasemos ahora a calcular estos estadísticos. La media, que está simbolizado acá en los casilleros de amarillo, vamos a calcular la media cantidad de accidentes y la media de esa tasa, ¿no? Es un promedio en los 10 años. Para ello, ustedes están familiarizados, y quizás no, pero en algún momento se le habrá cruzado lo que es la media en los medios de comunicación, en la escuela. ¿Quién no calculó un promedio? Bueno, puede ser, si es la primera vez, es un buen momento para empezar a hacerlo. Miren, el promedio sería la suma de los datos dividido la cantidad de datos que hay. Esa fórmula es la que tenemos acá en el margen derecho. Esa X le solemos decir a veces X barra en estadística, y ese símbolo que está acá en el numerador es una sumatoria. Me está diciendo que hay que sumar todos los datos y dividirlos por n, que ese n representaría los 10 años, la cantidad de años que hay. Al hacer eso me da lo que es el promedio de justamente de accidentes en los 10 años. ¿Qué hacemos con el Excel? Apretamos igual, ingresamos el igual, abro, justamente elijo la función. La función media la voy a escribir como prom, así en minúscula mismo. Yo puedo poner prom y ya me aparece un abanico de funciones. La primera que está acá, que es promedio, es la que yo voy a seleccionar. Esta sería la media. Ahora, una vez que la seleccioné, haciendo doble clic, selecciono los datos a los que le quiero hacer el promedio. Serían todos estos que están acá, hasta 155. Cierro paréntesis, le damos enter y ahí me da el promedio. Sería 201,2. Por supuesto es un valor que me va a dar en decimal. Al tener una división no siempre nos va a dar un número entero, ¿no? Entonces uno podría decir que en promedio hubo 201 accidentes en esos 10 años, ¿no? Bien, vamos a calcular, ya que tenemos acá simbolizado en amarillo, la media de la tasa. Hacemos lo mismo. Agregamos el igual, escribimos prom y ya me aparecen. Fíjense, yo puse prom y acá aparece promedio en la tercera posición. Selecciono promedio. Ahora seleccionamos los datos que corresponden a la tasa de accidente cada 10.000. Cierro paréntesis y le doy enter. Y ahí tenemos el promedio de esta justamente columna. Si bien la cantidad de datos que hay son 10, es una muestra de 10 años, se puede hacer tranquilamente en la calculadora, ¿no? Pero bueno, cuando las tablas son más extensas, es posible que uno cometa errores de cuentas, ¿no?
y más cuando las fórmulas son más complejas. Miren la que tenemos acá, porque vamos a hablar ahora en breve. Entonces es un buen recurso como para poder aprender a utilizarlo, ¿no? Y evitar ese tipo de inconvenientes. Bueno, vamos a pasar a hablar un poquito ahora de la mediana. La mediana es una medida también que me marca, una medida central, de centralización, que me representa justamente como, es media similar a la representación de lo que sería la media, ¿no? La mediana representa el dato central, pero se calcula de diferentes formas. La idea sería que se acomodan de menor a mayor los datos y se elige justo el dato del medio, ¿sí? Una vez que hice ese orden de menor a mayor, elijo el dato central. Si la cantidad de datos que yo tengo son impares, me voy a poder elegir justo el del centro. Y a la izquierda y a la derecha voy a tener la misma cantidad de datos. Por ejemplo, si yo tengo 5 datos, elijo el que está en la posición 3. Una vez que los ordeno de menor a mayor, el que está en la posición 3 representaría la mediana. Y me quedan 2 datos de cada lado. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos pares, ¿no? En este caso, fíjense que tenemos pares. Son 10 años. Se eligen los dos, se ordena también de menor a mayor y se eligen los dos del centro. Y a esos dos del centro, ¿qué le hacemos? Un promedio. Es decir, los dividimos por 2, porque son 2 datos, ¿no? Bueno, veamos cómo lo hacemos con el Excel. Ingresamos el igual. Vamos a ver primero la mediana de la cantidad de accidentes. Entonces escribo mediana y aparece acá, miren, en la cuarta posición me aparece mediana. Selecciono con doble clic y ahora elijo los datos. Selecciono los datos, arrastro hasta donde corresponde, cierro paréntesis, le damos enter y ahí tenemos el valor de la mediana. Son valores que pueden, la mediana y la media, puede ser una mayor que la otra o pueden coincidir, ¿no? O sea, eso puede ocurrir. Bien, ahora hacemos la otra mediana que tenemos acá. De la misma forma, seleccionamos el igual. Vamos a calcular ahora la mediana de la tasa de accidentes cada 10.000 vehículos, es decir, de la cuarta columna. Escribo mediana, y me aparece en la cuarta posición. Selecciono y elijo los datos que correspondan. Cierro paréntesis y le damos enter. Y ahí obtenemos el valor de la mediana. ¿Está bien? Bien. Lo que vamos a ver ahora son dos medidas de dispersión, digamos, lo que me indica más o menos cómo están dispersos esos datos. El rango es una medida que nos da una primera aproximación de la dispersión de los datos, si bien no es una medida que sea muy utilizada para marcar la variabilidad de datos, es una medida que nos da una primera observación, una primera visión, y a veces nos puede servir, ¿no? Para guiarnos un poquito de cómo viene esto. Acá lo que vamos a hacer para calcularlo, el rango, vamos a utilizar el rango de la cantidad de vehículos circulantes, es decir, de la tercera columna. ¿Qué es el rango? Es la diferencia que hay entre el mayor de los datos y el menor de los datos. Es una resta entre esos datos. Entonces uno elige de esta columna cuál es el mayor menos el menor. Y ahí tenemos el rango de variación de la cantidad de vehículos circulantes, ¿sí? Bueno, acá lo podemos observar, como lo mismo que dije de la media, porque la cantidad de datos son 10. Pero si tenemos 100 datos, anda a buscar ahí, ¿no? En la tabla cuál es el mayor y cuál es el menor. Bueno, ¿qué hacemos para calcularlo? Miren, apretamos igual y escribimos max. Ya aparece max ahí como la primera función, ¿no? La selecciono y ahora selecciono los datos que corresponden a esta columna, ¿no? Cierro paréntesis y no le doy enter. Ingreso un menos y selecciono otra función, en este caso min, que sería el mínimo. La selecciono y vuelvo a seleccionar los mismos datos. Arriba de los que ya estaban seleccionados, ven que me lo selecciona en otro color también. Le doy, cierro el paréntesis y les doy enter. Y ahí tenemos, sería el valor 5000. Me tomo el valor mayor menos el valor menor y me da justamente 5000, que sería el rango de variación de esos datos. Bien, pasemos ahora a hablar un poquito del desvío, el desvío muestral, ¿no? El desvío muestral me lo proporciona esta fórmula que tenemos acá. Hay un ejemplo
hay muchos ejemplos que ustedes pueden ver de cómo organizar una tabla, ¿no? Para calcular justamente el desvío. Notemos que es una raíz cuadrada de 1 sobre la cantidad de datos menos 1 por la sumatoria de las diferencias cuadráticas. Es cada dato menos la media. Todo eso elevado al cuadrado. Y así el dato siguiente menos la media elevado al cuadrado. El dato siguiente menos la media y así sucesivamente se hace esta sumatoria dentro de la raíz. Bien, hay que hacer una tabla para hacer eso y la verdad que es bastante engorroso el tema del cálculo de la media, ¿no? No parece ser muy divertido y hay muchas posibilidades de equivocarse. Bueno, acá ofrecemos una posibilidad de tratar de hacerlo en el Excel, ¿no? Y evitar esos errores. Para utilizar el Excel lo que hacemos es apretamos el igual y vamos a elegir la función desBest. Fíjense que sería la segunda, la que aparece acá, desBest m, que es desvío estándar muestral, ¿sí? Lo selecciono y vamos a elegir, primero vamos a calcular el desvío muestral de la cantidad de accidentes, es decir, de la segunda columna. Selecciono los datos, cierro paréntesis y le damos enter. Y ahí nos da el desvío. Bien, ahí fíjense que no tengo la cantidad de decimales, yo lo puedo regular con este botoncito de acá, ¿no? Si le doy más decimales o menos decimales, ¿no? Podría dejarlo en 2 decimales ahí, ¿no? Estos dos botoncitos me dan la cantidad de decimales. Bien, ese sería el desvío muestral. ¿Qué me indica el desvío? El desvío me indica la dispersión que hay de los datos con respecto a la media, ¿sí? Es decir, es un valor que me indica la variabilidad de esos datos. Cuando ese valor es menor, los datos están más agrupados con respecto al valor central, que es la media, ¿sí? Es muy útil utilizarlo para comparar dos muestras, ¿sí? Es decir, uno busca, supónganse que tenemos dos muestras que nos dan la misma media, ¿no? Pero sin embargo hay una que tiene un desvío mucho más alto, ahí tenemos una, una visión de que los datos, un desvío más alto que el otro, ¿no? Que los datos están más distribuidos, ¿no? Y con un desvío menor me indicaría que están más agrupados con respecto al valor central, que se trataría de la media acá, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es decir, acá nos da un valor, pero realmente el aprovechamiento de esta medida es al comparar, por ejemplo, dos tipos de muestras, ¿no? Donde uno buscaría generalmente, uno busca que los datos estén más agrupados, ¿sí? Bien, vamos a calcular el desvío muestral de la tasa de accidente cada 10.000 vehículos. Entonces hacemos lo mismo, lo volvemos a repetir para que lo podamos entender. Aprieto el igual, desBest, y acá me aparece en la segunda posición. Desvío estándar muestral, lo selecciono, elijo los datos, paréntesis, y le damos Enter. Y ahí tenemos justamente 12,51, ¿no? Bueno, espero que les haya servido y que lo puedan aprovechar. La verdad que es una herramienta formidable como para poder hacer cálculos y evitar errores, ¿no? Y también para no perder tiempos improductivos, ¿no? En hacer muchas cuentas, ¿sí? Bueno, les dejo un saludo cordial y espero que sigan bien.